Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Rojo Montaño, con la matrícula 25028396, alumno de la licenciatura en Derecho del módulo de Derecho Internacional. El trabajo que presento corresponde al reto 5. ¿Qué reglas se rompen? Bajo la asesoría del profesor Miguel Ángel Espinosa Arriola. Para este análisis he elegido la película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993. Esta obra narra la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que durante la Segunda Guerra Mundial logró salvar las vidas de más de 1000 judíos al emplearlos en sus fábricas protegiéndolos de la deportación y al exterminio de los campos de concentración nazis. Esta película fundamental para analizar el derecho internacional, porque refleja de manera cruda y explícita la ruptura sistemática de las normas tratadas y principios que regían y rigen la convivencia entre naciones y la protección de las personas humanas. A continuación, el desarrollo de análisis detallado. Leyes, tratados internacionales violados. Convenios de Ginebra, especialmente en 1929, estos tratados establecían las reglas claras sobre el tratado que debería darse a los prisioneros de guerra, a los civiles en tiempos de conflicto, a las personas protegidas. En la película vemos cómo se deporta, se encarcelan, se torturan y se ejecutan a las personas solo por su origen ético o religiosa. Se viola el principio fundamental que incluso en guerras existen límites y derechos, que no se puede eliminar pacto de la Sociedad de Naciones. Este acuerdo internacional establece que al respecto de la soberanía en los estados y la prohibición de intervención o agresiones militares injustificadas. Sin embargo, la invasión de Polonia y la ocupación de territorios extranjeros que se muestran en la película rompe totalmente el compromiso. Derecho a la internacional humanitario. Aunque este momento aún no estaba totalmente codificado, ya existían principios que prohibían actos como el genocidio y los tratos crueles a la esclavitud o las ejecuciones sin juicio. Todo esto ocurre de forma masiva en los guetos y los campos de concentración de Plazo One, que aparece en la historia. 2. Espacios y territorios implicados. Territorios ocupados. La película se desarrolla principalmente en Polonia, en un estado soberano que fue invadido y anexado por Alemania. Aquí se rompe la regla básica de la soberanía nacional. Ningún país puede invadir, ocupar o gobernar sin su consentimiento o sin causa justificada conforme al derecho internacional. Guetos y campos de concentración, estos espacios creados por los nazis se convirtieron en zonas donde el derecho internacional dejó de aplicarse. Fueron territorios donde las autoridades locales y militares actuaron fuera de toda la norma, convirtiéndose en los lugares de violación sistemática de derecho al margen de cualquier ley nacional o internacional. Fronteras. Vemos cómo se cierran fronteras, se deportan a las personas cruzando límites territoriales sin ningún procedimiento legal y se desconoce el derecho de asilo o protección que debían otorgarse a las personas perseguidas. 3. Organismos internacionales implicados. Sociedad de Naciones. Fue el organismo internacional creado después de la Primera Guerra Mundial para mantener la paz y garantizar el cumplimiento de los tratados. Sin embargo, durante los hechos que narra la película, este organismo mostró su debilidad y fracaso al no poder detener las agresiones ni proteger a las víctimas, lo que demuestra la importancia de los organismos internacionales que tengan capacidad real acción. Comités internacionales. Aunque no aparece explícitamente la existencia de los organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que así opera en esa época, evidencia que existían las reglas y organismos destinados a la vigilia y el cumplimiento del derecho. Aunque ese contexto de guerras extremas, su labor fue muy limitada. ¿Qué reglas se rompen exactamente?
Se rompen reglas fundamentales como el respeto a la vida y a la integridad física de las personas. Igual ante la ley prohibición de discriminación, la inmovilidad de la soberanía, territorio, los estados. La protección de los civiles en tiempos de guerra, la prohibición de crímenes contra la humanidad. Todo lo que ocurre en la película no solo es una tragedia humana, sino una ruptura total del orden jurídico internacional que se había construido hasta el momento, precisamente por los hechos como los que muestra la lista de Schindler. Después de la guerra se crearon organismos como las Naciones Unidas, Corte, Corte Internacional de Justicia, y se redactaron tratados más fuertes como la Declaración Universal de Derechos Humanos para asegurar que estas reglas se respetan, que hubieran consecuencias para quienes las rompieran. Para finalizar, quiero explicar por qué es tan importante que no atentar contra la soberanía nacional y respetar al derecho internacional. Temas concentrales de este reto. Primero, respetar la soberanía nacional significa reconocer que cada estado tiene derecho a gobernarse libremente dentro de sus fronteras, sin que ningún otro país intervenga, invada o imponga sus reglas. En esta película vemos las consecuencias terribles de cuando este se rompe, la ocupación militar, la destrucción, las instituciones, la pérdida de derechos de toda una población. O en caso absoluto, sin respeto a la soberanía, no existe orden internacional y los países más poderosos pueden hacer lo que quieran con los más débiles. Segundo, respetar el derecho internacional es fundamental porque esta norma más el único acuerdo que tenemos como comunidad mundial para proteger a las personas, mantener la paz y evitar el conflictos mayores. El derecho internacional no limita la libertad de los países, sino que establece las reglas del juego para que todos puedan convivir. Cuando estas reglas se ignoran, como hizo el régimen nazi, se abren las puertas a crímenes injustificados, sufrimientos que afectan a millones de personas. La lista de Schindler nos muestra que cuando hay respeto por el derecho internacional, el ser humano es capaz de las peores atrocidades, pero también nos muestra que incluso en ese contexto el derecho sigue siendo necesario. Al final de la guerra fueron precisamente estas normas las que permiten juzgar a los responsables del juicio de Nuremberg, sentado al presente de que quienes rompen las reglas internacionales deben responder ante la justicia mundial. En conclusión, el respeto de la soberanía y al derecho internacional no es solo una cuestión técnica o jurídico, sino las bases mismas de la seguridad, de la libertad y la dignidad de todas las personas. Aprende de estos hechos históricos. Es nuestra responsabilidad para garantizar estas reglas y nunca más se rompan de una manera. Muchas gracias por su atención y quedamos a la orden.